الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے con la ayuda de Qadian Allah में Ta'ala, desde hoy en Qadian comienza el Jalsa Salana, y este Jalsa Salana posiblemente después de la partición, algunas personas así lo piensan, se considere el Jalsa Salana de la India, pero el estatus que tiene Qadian por ser el pueblo donde nació el Santo Mesías prometido y al ser el centro desde donde salió el mensaje del Santo Mesías prometido, debido a esta distinción, este centro no puede tener cuando el Islam ha sido el centro del renacimiento del Islam en su segunda fase, hace que sea un evento internacional. Con la ayuda de Allah Ta'ala, hoy hay representantes de 32 a 33 países que están representando a sus países en el Jalsa de hoy. El Jalsa de Qadian tiene una significación en lo que respecta a los habitantes, también tienen una significación, y la gente que viene de los lugares remotos también tiene una especial significación, pero esta especial significación tendrá su significado cuando los habitantes de aquí cumplan con la importancia que merece. Y los que vienen a participar en el Jalsa vienen para conseguir los objetivos del Jalsa. Y los días y las noches que van a vivir allí van a dedicarlos a conseguir este objetivo. Y este objetivo es el objetivo que fijó el discípulo fiel del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el imam de la época, que así nos lo hizo llegar. Y habló respecto a las personas que hicieron un pacto de iniciación en sus manos. Si ustedes van a cualquier Jalsa del mundo, verán que se ve una atmósfera especial, pero en el ambiente de Qadian el olor espiritual tiene otra dimensión, y cada sincero creyente tiene esta percepción, o debe tener esta percepción, porque en esta pequeña aldea y en estas callejuelas de Qadian, el discípulo fiel del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam está lleno de la fragancia de su presencia, y que nos transporta a otra dimensión, a otra atmósfera. Por lo tanto, tiene una gran importancia, tiene un gran efecto
esta herencia que nos dejó el Santo Mesías prometido. Y a cada corazón sincero debería afectarle, por eso, a los que han participado en este Jalsa. Quisiera llamar su atención, y es que donde participen en el Jalsa, aparte de acrecentar su conocimiento y mejorar su educación, también pongan delante los objetivos que el Santo Mesías prometido quiso e intenten continuamente pensar en ellos, y era lo que el Santo Mesías prometido esperaba de la gente que participara en ellos. Yo creo que en las mismas palabras del Santo Mesías prometido, cuando se haya hecho el acto inaugural, habrán leído estas palabras. No sé muy bien cuál ha sido el discurso inaugural, pero normalmente se ponen las condiciones, digamos, para las cuales el Jalsa se celebra, y siendo este el caso, teniendo en presente lo que esperaba el Santo Mesías prometido de este Jalsa, las personas deben tener presente, sean representantes de los países que están representando, y entre los objetivos dijo que los miembros de la comunidad se conocieran y creciera la hermandad, el cariño, y se fortalecieran estas relaciones. Por lo tanto, hoy en el conocimiento y en la hermandad hay ejemplos incomparables. Cuando vemos que una persona que vive en Qadian, que es un trabajador, un vividor, una persona que vive en Estados Unidos o en Rusia, o una persona de Arabia se relaciona con una persona que vive en Europa, o cuando todos se relacionan entre sí, se ve ese espíritu que es el espíritu de los creyentes, y este espíritu es el que deberíamos tener entre nosotros, porque si en el corazón de alguien se alberga la arrogancia, entonces no va a encontrar esa hermandad. O un amir, una persona rica de esta ciudad, le conozca o no, o tenga relaciones buenas con esta persona, o tiene alguna queja sobre él, hasta que todas aquellas durezas que nos separan y la diferencia entre la riqueza y la pobreza no se mitiguen y se muestre un espíritu de hermandad, entonces los discursos del Jalsa no sirven para nada, ni el ambiente que se genere les puede servir para nada. Venir al Jalsa será una cosa inútil, y el ambiente espiritual de Qadian hará que el corazón endurecido de esta persona se vea desprovisto de la espiritualidad que allí se emana. Si uno quiere extraer el verdadero sentido del objetivo del Jalsa, hay que tener en cuenta, tener presente lo que el Santo Mesías prometido recogió en sus escritos. Por lo tanto, todos los que estén en el Jalsa participen con este espíritu, sean ricos, sean pobres, olviden las diferencias, sean grandes, sean pequeños. Si hay alguna diferencia entre ustedes,
en este ambiente, destiérrenlas como si nunca hubiese ocurrido. A los Ahmadis de Qadian, los que viven desde siempre tendrán que hacer un análisis de sus corazones, porque les ha dado una oportunidad de vivir en la aldea donde nació el Santo Mesías Prometido, donde debería haber una atmósfera como deseó el imán de la época, y para ello él hizo un gran esfuerzo en la educación de la comunidad. Y también hay que pensar que Allah Ta'ala a los que viven en Qadian, en sus vidas les ha dado una oportunidad más de participar en este Jalsa, y están pueden aprovechar esta oportunidad única. Por lo tanto, todo el que venga, que quiera restablecer este contrato, esta de hermandad, de espiritualidad, tiene que pensar en cómo hacerlo, desarrollarlo, estoy realmente esforzándome para conseguirlo, y esto limpiará los corazones de los deseos materiales y creará un sentimiento de contabilidad respecto a la vida futura, y dejará de pensar solamente en los aspectos de la vida presente. Y como dice el Santo Corán, que cada alma debe preocuparse de lo que envía para el día de mañana, estará esforzándose en ver si para conseguir el contento de Allah Ta'ala y para conseguir el éxito en la vida futura estamos enviando lo que debíamos. Habrá una mayor observación sobre el taqwa, y por otro lado debemos solamente vamos a estar sumidos en el aspecto materialista. Los que hayan hecho el bet pensarán, ¿debo cumplir el bet? O solamente poniendo el bet en el corazón me considero que estoy cumpliendo. Luego, el llevar una vida digamos sencilla, compasiva, ¿es lo que busco? ¿O quiero ser un maleducado o una persona inmoral, y con mis obras quiero mostrar esta bajeza? ¿Quiero ser una persona sencilla, humilde, o solamente voy a ir enorgullecido, enalteciendo mi cuello? ¿Queremos difundir perlas de la verdad, o queremos decir mentiras para atraer el castigo de Dios? Para cualquier movimiento espiritual estamos listos para cumplir la misión del Mesías, o solo la belleza del mundo nos va a hacer olvidar de este objetivo. Estas preguntas nos dirán hasta qué punto, como dice el Santo Corán, hasta qué punto hacemos lo que decimos. Por lo tanto, estos 3 días nos van a hacer ver que debemos orientar nuestros actos para contentar a Allah Ta'ala. Cuando estén intentando influenciarse espiritualmente unos de otros,
cuando hacen el tahajjud de forma conjunta o de forma individual, genera un ambiente. El santo Mesías prometido, en los lugares donde se posternó, también a muchos corazones hace que salten oraciones emotivas en los lugares donde él oró. Hay un ambiente especial que en esos 3 días ustedes deben intentar ganar, y que no haya ningún Ahmadi que vuelva sin haber conseguido estas bellezas, y que no haya ningún Ahmadi en Qadian, que durante estos 3 días no encuentre un motivo importante para hacer una autorreforma dentro de su persona, pero tienen que pensar que aquel cambio que ustedes quieren hacer o que han hecho, ese cambio, tienen que mantenerlo, tienen que hacerlo parte constante de sus vidas, de sus actos. Y esto será posible cuando cada persona que está allí tenga la intención real que esos cambios que queremos hacer tenemos que mantenerlos luego. Tendrán que hacer la intención que los discursos que se hacen en el Jalsa Salana, que escuchamos, nos sirvan solo para acrecentar nuestro conocimiento, sino no sea una cosa temporal, sino para que podamos acrecentar nuestro conocimiento espiritual. Y tenemos también que hacer la determinación de que no vamos a ser de los que dicen una cosa y hacen otra cosa, porque tendremos que implementar esto en nuestras vidas. Si seguimos estas ordenanzas de Allah, y es, como dice el Santo Corán, que oh creyentes, porque decís lo que no hacéis, cuando piensen en estas condiciones se cumplirán con los objetivos del Jalsa, y es lo que el Santo Mesías prometido esperaba de nosotros en el pacto del Bet, y seremos los que podremos conseguir beneficios continuos a través de una continua reforma, y estaremos muy atentos no solo con nosotros sino con nuestros hijos para darles buen ejemplo, y también seremos un método, un medio para la reforma de nuestros hijos, o podremos bien tratar a la gente que tenemos bajo nuestra custodia, y también podremos predicar, dar a través de nuestro ejemplo, y este es un trabajo importante que tenemos que conseguir. Pero el rango que se pide es cuando, en vez de mirar nuestras cualidades, miremos nuestros defectos, busquemos nuestros defectos, cuando para encontrar el perdón de Allah estemos inquietos, cuando delante de las órdenes de Allah Ta'ala agachemos nuestros cuellos, cuando mostremos esa obediencia que no esté llena de excusas, sino que no haya métodos o lugares de escapatoria.
Es decir, no pongamos excusas para no hacerlo. Y este rango podremos conseguirlo cuando sigamos las enseñanzas del Mesías de Salatu Wassalam y demos predilección a estas enseñanzas frente a nuestros deseos. Mostremos ejemplos incomparables. ¿Qué esperaba el Santo Mesías prometido de nosotros? Dice: primero, entre vuestra palabra y vuestro hecho tiene que haber una armonía, como en los compañeros de los profetas o sahabas lo hicieron. Vosotros también debéis seguir sus ejemplos y mostrar ejemplos de honestidad y sinceridad. Mirad el ejemplo de Hazrat Abu Bakr Siddiq, que Dios esté contento con él. Cuando vemos o cuando reflexionamos en estas palabras, vemos ejemplos incomparables. El ejemplo de Hazrat Abu Bakr Siddiq, cuando habla el Santo Mesías prometido de él, en su vida, cuando vemos ese ejemplo de sinceridad y fidelidad, vemos que cuando el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah me ha revelado que soy un profeta, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, sin preguntar nada, dijo: yo le acepto como profeta de Allah. Cuando el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que para difundir la religión necesito donativos, y dijo que dieran una parte de su dinero, Hazrat Abu Bakr Siddiq trajo todas sus propiedades y las puso delante del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que debido a las transgresiones continuas de los incrédulos tenemos derecho a defendernos con la espada, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu vino con su espada y le dijo: aquí estoy a su disposición. Cuando el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la época del Sulh Hudaybiyah, cambió su idea y dijo que no iban a pelear, sino que se buscara un pacto de armonía, todos los sahabas se mostraron muy intranquilos por esta decisión y decían los sahabas que va a pasar. Pero Hazrat Abu Bakr dijo: es verdad, tenemos que hacer un pacto de paz. Este es el ejemplo que el Santo Mesías prometido espera de su comunidad. Mientras tengamos este rango de obediencia, tengamos este espíritu, entonces podremos continuar con su espíritu. Si vemos en un Jalsa los deseos del Santo Mesías prometido, debido a que no cumplimos sus expectativas, cómo se enfadó, entonces uno se siente muy intranquilo. Por lo tanto, hoy, si queremos ser partes del advenimiento del Santo Mesías prometido, tendremos que obedecer sus palabras y tendremos que avanzar hacia adelante. Deberemos crear una revolución espiritual dentro de nosotros y es necesario que salga una fuerza parecida a la que sacaron los sahabas en la batalla de Hunain, porque sin este espíritu no podemos librarnos de las cosas banales ni de las avaricias del mundo, ni podemos reformarnos, ni podremos entender el espíritu del Jalsa, ni podremos entender por qué vino el Santo Mesías prometido, ni podremos tampoco transmitir el verdadero espíritu del Islam. En la batalla de Hunain,
En la historia del Islam era el primer ejército musulmán que se preparó para combatir y era más numeroso que el ejército contrario, pero aquellas personas que se unieron a este ejército, la mayoría no entendían el espíritu del sacrificio de un creyente. Cuando 4.000 arqueros del enemigo dispararon, de repente, algunos debido a su falta de fe, otros salieron huyendo y el ejército musulmán se dividió. Y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se quedó con 12 seguidores en el campo de batalla, pero no miró hacia atrás, a pesar de que le aconsejaban que lo correcto sería volver hacia atrás, concentrar otra vez al ejército, y dijo: el profeta de Dios no mira hacia atrás. En esta ocasión, Abbas radhiyallahu anhu, que tenía una voz potente, dijo que llamad a los Ansar, dijo: oh Ansar, os llama el profeta de Allah. Hazrat Muslim Maud, hablando de este tema, nos explica por qué solo llamó a los Ansar. Hay muchas razones, pero una de ellas era que el haber caído eran los inmigrantes, es decir, el haber caído derrotados fue debido a los muhajir. Entonces era como está explicando una de las razones. Solo se llamó a los Ansar, y los Ansar dicen que cuando escuchamos la voz de Abbas, que el profeta de Allah os llama, nosotros estábamos intentando ir hacia el campo de batalla, pero esa voz ejerció una magia, que nació una fuerza interior de dentro, y todos aquellos que pudieron volver llegaron rápidamente al campo de batalla, y los que no querían volver los que salieron huyendo les mataron y llegaron al campo de batalla y diciendo: oh profeta, estamos aquí. Se reunieron con él. Este espíritu de unirse es el espíritu que tenemos que entender hoy, porque hoy el representante de Allah Ta'ala, que es un discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos está llamando para que nos reformemos viniendo a los jalsas. Tenéis que conseguir los objetivos del jalsa, tenéis que llenar el recordatorio de Allah vuestros días, estos 3 días. Tenéis que conseguir el cariño de Allah y hacerlo como una fuente de inspiración continua. Tenéis que cortar aquellas cosas que os atan. Hoy, siguiendo el ejemplo del profeta que Allah Ta'ala ha enviado, que nos pide una reflexión hacia un cambio importante en nuestros actos,
tenemos que reunirnos junto a Él y es necesario que nos unamos. Hoy no se nos llama para una guerra con espadas, se nos llama a una guerra contra nosotros mismos, y es que queremos poner la bandera del Islam en el mundo entero. Por eso, con este espíritu de amor y fraternidad, tenemos que dar otros estándares, tenemos que progresar en el taqwa, tenemos que andar por los caminos de la humildad, tenemos que mostrar la veracidad allá donde se encuentre. Y cuando se nos dice que hay que dar tiempo, dinero, etcétera, hay que hacerlo de forma real, de forma práctica. Cuando recordamos a Allah Ta'ala, tenemos que impregnar nuestra lengua con el recordatorio de Allah. Tenemos que reforzar, encontrar a Allah Ta'ala a través de la oración. Por eso, estos 3 días que ustedes van a estar en Qadian, saquen el máximo provecho. Y en otros lugares donde está habiendo jalsas también, por ejemplo en Estados Unidos en la costa oeste, en Mali está habiendo un jalsa, en Níger está habiendo un jalsa, en Nigeria también, en Senegal también hay otro, en Costa de Marfil. Todos los que participan en el jalsa que intenten sacar el máximo provecho. Ahora voy a leer algunos escritos del Santo Mesías Prometido, que es lo que quería de nosotros este profeta de Allah. El profeta dice a los hermanos: he dicho muchas veces que debéis mostrar hermandad, porque este fue el espíritu de una mancomunidad. Tenéis que rezar juntos para que haya fraternidad entre vosotros, para que haya unión. Si hay discrepancia, no vais a tener éxito. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que tenéis que amaros unos a los otros y hacer dua unos por otros. Si alguien hace una oración especial por otro, también el ángel le dice que sea lo mismo sobre ti. Si no se cumple en la oración de un humano, se cumple la de un ángel. Por lo tanto, no discrepéis. He venido con 2 problemas. Uno, que la gente crea en Allah Ta'ala, y segundo, mostrar compasión entre la humanidad y que sea un ejemplo para la comunidad. Este fue el ejemplo que dieron los sahabas. Los sahabas. Debéis pensar que hasta cada uno de vosotros no desee para él lo que desea para su hermano, no es de mi comunidad, es una molestia, es una enfermedad y no va a acabar bien. Debéis pensar que cuando dejéis las malas costumbres, será una muestra de que habéis aceptado al Mesías. Cuando una enfermedad va saliendo del cuerpo, al final se une a un cuerpo sano. Y estas personas que no quieren, les expulsaré de la comunidad. Los que no sean capaces de vivir con hermandad, y hasta que no muestren un ejemplo real y no quiere una reforma, esa gente que dentro de mi comunidad no cumple mis deseos, es como una rama seca que hay que cortar, porque es una planta que chupa agua pero no produce. Por lo tanto, delante de mí no va a estar aquel que no desea reformarse. Allah Ta'ala dice en el Santo Corán:
कि तसल्ली बख्श वादा नासरत में पैदा होने वाले इब्न मरियम से हुआ था। Es una promesa que hizo Dios al Santo Jesucristo, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से आने वाले que मरियम को भी अल्लाह ताला ने इन्हीं अल्फाज में el Mesías अब आप सोच लें que ha venido le ha dado también la advertencia que aquellos que mantengan relación conmigo वो लोग हो सकते están dentro de esa promesa, पड़े होंगे जिसको फजूर की राहों पर कारबंद हैं। pero no son esas personas que están sumidas en su estado natural, que no respetan, no me consideran que lo que digo es un cuento. Por lo tanto, me vuelvo a dirigir a aquellos que quieren relacionarse conmigo, y no es una relación cualquiera, es una relación muy firme. No está relacionada conmigo, sino que llega al ser que me ha llevado también, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर que vino con una veracidad. Dice que yo digo que si todo esto fuera relativo a mí, yo no tendría ningún problema, ni me hubiera preocupado. Pero no esto afecta a nuestro querido profeta sallallahu alaihi wasallam y a Allah Ta'ala. Por lo tanto, tenéis que escuchar que si queréis participar de esta buena nueva, y será un gran triunfo si tenéis esta sed. Por lo tanto, os digo que este éxito no podéis conseguirlo hasta que no paséis del nafs al-lawama al nafs mutmainna. Os habéis unido a un ser que es un profeta de Allah, y tenéis que estar continuamente dispuestos a obedecerle, y no seáis como ellos que, aceptando, al final le reniegan y consiguen un castigo. Nuestra comunidad debe pensar, deben tener en cuenta que si tengo alguna idea, me viene la idea de que hay relaciones que se establecen en el mundo, a veces por dinero, a veces por belleza, a veces por poder, pero a la vista de Allah esto no vale para nada, porque dice Allah Ta'ala que el mejor de todos vosotros es el que mejor obras hace, el que es más muttaqi. Por lo tanto, ¿cuál es esa comunidad de los creyentes? Es la que preservará, y el resto serán destruidos. No pueden estar dos de pie, que estén los creyentes por un lado y los sucios por otro. No puede ser. Como Allah Ta'ala conoce, sabe quién es el muttaqi, Él es el que hará triunfar a los muttaqi. Por eso, bienaventurado es el muttaqi, y desgraciado es aquel que no ha conseguido este estándar. Que Allah Ta'ala nos ayude a entender lo que quería el Santo Mesías prometido de nosotros. Dice Jesús que a los que participan en el Jalsa, no estoy dirigiéndome solamente a ellos, sino a todos los Ahmadis que viven en el mundo entero. Estas palabras van dirigidas a todos ustedes. Quiero decir que cada Ahmadi que vive en cualquier parte del mundo, cuando hay una Jalsa en el pueblo donde nació, en la aldea el Santo Mesías prometido, ustedes hagan especiales oraciones, hagan oraciones para todos los que están participando en Qadian y en otros países, que cada Ahmadi haga la oración que, oh Allah, en todos estos sitios donde los Ahmadis están pasando dificultades y lo están haciendo por aceptar al Mesías prometido, por aceptar al imán de la época, oh Allah, haz que sus penas se releguen,
Indonesia, Pakistán, Siria, otros países. Para estos países, oh Allah, haz que los Ahmadis tengan caminos de libertad para que puedan practicar su fe. Y es una oración muy importante que está relacionada con la hermandad entre los fieles, los hermanos, porque es necesario que pidamos por ello que Dios nos dé la oportunidad de ello. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.